El principio de la lealtad procesal es una manifestación de la buena fe, por cuanto excluye las trampas judiciales, los recursos indebidos, la prueba deformada y las inmoralidades de todo orden y constituye una exigencia jurídica. Esto nos lo relata la Corte Constitucional en la sentencia T-341 del 2018. Constitucional dentro de esta sentencia nos menciona que la lealtad comporta una responsabilidad de las partes de asumir las cargas procesales que les corresponden. Por lo tanto, este postulado se incumple en 4 casos. El primero de ellos es cuando las actuaciones procesales no se cumplen en un momento determinado y preclusivo dispuesto en la ley, es decir, cuando se realizan actos que puedan dilatar las mismas de manera injustificada. El segundo postulado al que la Corte hace referencia es cuando se hacen afirmaciones tendientes a presentar la situación fáctica de forma contraria a la verdad. El tercero, cuando se presentan demandas temerarias. Y por último, cuando se hace un uso desmedido, fraudulento o abusivo de los medios de defensa judicial. Así las cosas, el juez se encuentra facultado para corregir y castigar las conductas que generan violación a los derechos de defensa y debido proceso de las partes vinculadas al trámite judicial. El principio de lealtad procesal permite que a través de la administración de justicia el juez corrige y sancione las conductas que puedan violar el derecho a la defensa y al debido proceso de las partes vinculadas a un trámite judicial a efectos de garantizar la igualdad procesal. Estos actos deben demostrarse con el cumplimiento de unos requisitos que son el resultado de un actuar idóneo por parte de los sujetos procesales. No se puede presentar el abuso del derecho, pues los actos deben desenvolverse. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que hablar de actuaciones apegadas al profesionalismo, la buena fe y la lealtad procesal requiere de análisis de principio de legalidad dentro de la función pública. Al igual, obliga a que los funcionarios en el ejercicio de sus cargos se realicen con fundamentos normativos definidos en la Constitución y las leyes, velando así con esto porque se lleve a cabo la correcta aplicación del derecho y la búsqueda de la verdad. Existe una teoría denominada la carga dinámica de la prueba. Esta nace como una figura procesal que pretende eliminar la simetría que puede llegar a existir entre las partes del proceso al momento de sustentar o demostrar el hecho que se alega dentro de la contienda judicial. La Corte ha dicho en sentencia C-086 del 2016 que esta teoría debe ser fundada en los principios de solidaridad, equidad, igualdad real, lealtad y buena fe procesal. El alcance de la lealtad procesal como principio sugiere así el respeto por los derechos ajenos, además de que en el estudio en concreto, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiera sido solicitado por ambas partes, resulta contrario a la lealtad procesal que una de ellas solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que, ante la circunstancia de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión. El principio responde con lo instituido por la Corte Suprema de Justicia en el deber de veracidad, eficacia y validez probatoria, el cual resulta relevante en el desarrollo doctrinario de la buena fe y la lealtad procesal. Se requiere con esto la aplicación de normas jurídicas claras que dispongan de reglas basadas en la ética, permitiendo un litigio eficaz con apego a lo dispuesto en la normatividad colombiana vigente. La lealtad emana al mandato, el cual implica que el representante mandatario actúe como lo haría el mandante, con fidelidad y extremo cuidado de sus intereses, lo que implica asumir frente a otras partes del proceso una conducta inalterablemente proba. Encontramos diferencias entre la lealtad y probidad. La lealtad refiere a la honestidad que debemos tener unos a otros. En cambio, la probidad es la virtud de ser fieles a nosotros mismos y a nuestros principios morales. Estos son los requisitos de conducta que exige la legislación colombiana en la actuación de un proceso. Por tal motivo, las partes procesales deben actuar con buena fe y lealtad, observando la conducta ejemplar del respeto a las normas, a la ética y evitando el abuso del derecho para retardar el proceso de la litis. La lealtad y la probidad tienen una relación directa con la igualdad de las partes, puesto que un acto desleal, obrar de mala fe o una falta de probidad pueden desestabilizar la igualdad procesal y enervar el principio de la igualdad de las partes en el proceso. En este sentido, es conveniente hacer mención a la práctica del derecho.
ya que en esta profesión la probidad y la lealtad requieren una mejor aplicación, pues la profesión del abogado es una tarea de apostolado a la cual debe rendirle culto el profesional del derecho siendo probo, procediendo con rectitud de ánimo, integridad personal y honradez. Según el tratadista Hernando de Echadía, indica que la ley procesal debe sancionar la mala fe de las partes o de sus apoderados, estableciendo para ello severas medidas. Consecuencia del principio que estudiamos es la obligación de las partes el decir la verdad en la demanda y en su contestación, pero principalmente en la presentación de pruebas y el transcurso del proceso. Ahora bien, tal como lo dice el tratado El letrado y Espicazo, el ordenamiento jurídico exige. Como hace mención el letrado y Espicazo, el ordenamiento jurídico exige este comportamiento de buena fe, no solo en lo que tiene que ver con la limitación o veto a una conducta deshonesta, sino también en lo que tiene de exigencia positiva, prestando al prójimo todo aquello que exige una fraterna convivencia. Es por lo anterior que todos aquellos que imparten justicia y estudiosos del derecho deben tener una conducta de respeto recíproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y lealtad. Bueno, en consonancia con lo anterior, este principio es clave para la profesión del abogado, en vista de que con él se busca probar un hecho que es verídico, en el entendido que al aportar la prueba, o sea, ese documento que cuenta con capacidad probatoria hacia el juez, se quiere dar esa convicción para probar un hecho que es acorde a la realidad. Por lo que la prueba no debe usarse en estos casos para ocultar o deformar la realidad. De ahí a que con este principio se logra evitar que pues el juez no sea inducido a algún error o engaño y por ende la decisión no sea la más correcta a impartir, como lo fue en el caso de la sentencia 4185 de 2020, emitida por la Corte Suprema de Justicia, en la cual, estudiando un recurso de revisión, determinan lo siguiente, y cito: cabe recalcar que se ve vulnerado el principio de lealtad y probidad de la prueba, ya que los hechos aceptados por el juzgador inicial no se ajustan a la realidad, porque fueron falseados a propósito por alguna de las partes intervinientes en el proceso, mediante una actividad ilícita y positiva, por lo que dichos hechos deberán quedar plenamente probados en el recurso, para proceder así finalmente con el respectivo fallo determinado por la Alta Corte, junto con sus consecuencias jurídicas. Esto adicional a la investigación penal pertinente que sería adelantada por la Fiscalía General de la Nación, debido a la comisión de un delito. Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a plasmar dicho principio de legalidad en las diferentes áreas del derecho. Cabe aclarar que en el principio de legalidad de la prueba las partes no pueden hacer uso de diferentes métodos para alterar la realidad. Al igual que las partes tampoco pueden hacer uso de las pruebas verídicas para hacer confundir o incurrir en error al juez. En el área procesal, la sentencia de tutela 341 del 2018 define este principio como la lealtad ha sido entendida como la responsabilidad de las partes de asumir las cargas procesales que les comprenden. En razón a ello, la Corte ha señalado que incumple este principio cuando: primero, las actuaciones procesales no se cumplen en un momento determinado y preclusivo dispuesto en la ley, es decir, cuando se realizan actos que pueden dilatar las mismas de manera injustificada. Segundo, se hacen afirmaciones tendientes a presentar la situación fáctica de forma contraria a la verdad. Tercero, se presentan demandas temerarias. Y cuarto, se hace un uso desmedido y fraudulento y abusivo de la defensa judicial. Dicho principio de lealtad permite que a través de la administración de justicia el juez corrija y sancione las conductas que pueden generar violaciones de los derechos de defensa y al debido proceso de las partes vinculadas a un trámite judicial o efectos de garantizar la igualdad procesal. De este modo, ahora buscamos hacer una pequeña conclusión con el derecho comparado. El Código del Procedimiento Penal en el artículo 12 establece que todos los que intervienen en la actuación. Por otra parte, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Ciudadana define dicho principio en el artículo 46.
Las partes deberán comportarse con lealtad y probidad durante el proceso y el juez hará uso de sus poderes para rechazar cualquier solicitud o acto que implique una dilatación manifiesta o ineficaz del litigio o cuando se convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirven en el proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la ley. A continuación haremos un barrido general de todo lo que se ha dicho anteriormente y vamos a hacer una crítica sobre el principio de la legalidad de la prueba. Antes de ello, es importante decir que el principio de la legalidad de la prueba es muy importante ya que garantiza la igualdad procesal y material de las partes dentro del proceso, ya que éstas mantienen la responsabilidad de la legalidad que cada parte debe cumplir al momento de adquirir y presentar las pruebas pertinentes al proceso. A modo de crítica es muy importante entender que el proceso de la legalidad de la prueba es un principio que está en conectividad con otros principios fundamentales, tanto de la Constitución como del derecho. Es así como entendemos que el principio de legalidad de la prueba tiene rango constitucional, toda vez que el inciso final del artículo 29 del Estatuto Superior establece que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Ahora, con esto lo que se quiere decir es que el derecho en materia tanto constitucional como procesal lo que busca es dar las formalidades conforme a la ley necesarias para que la legalidad de la prueba sea y se otorguen los elementos necesarios para que el juez falle en derecho, protegiendo así tanto al proceso, a las partes que lo conforman y a la jurisprudencia. Tras hacer un barrido sobre varios críticos al respecto, hay partes quienes afirman la importancia de la legalidad de la prueba y de dicho principio dentro del proceso y del derecho, y también están aquellos que la critican y no comparten en su totalidad dicho principio, ya que argumentan que lo importante es la prueba y su contenido como tal, no cómo se obtuvo. Personalmente entiendo la importancia de aportar una prueba que sea casi irrevocable e incuestionable, donde la verdad esté en ella misma. Sin embargo, no controlar la obtención de las mismas abriría una brecha jurídica en contra de la misma Constitución y el derecho, generando así situaciones contra la ley que afectan el proceso en sentencia del juez.